75 años. Durante 75 años creí haberme aferrado a mis raíces como una hoja a su rama. Pensé que me alimentaba de la sangre y el cariño de aquellas benditas personas que me criaron. Hasta que en aquel desván polvoriento, al fondo del arcón de ajuar de mi madre, encontré una vieja carta que me reveló que en realidad era un árbol sin raíces y que toda mi vida no había sido más que una dulce mentira tejida con amor. Desde que falleció mi querido Julián, mi mayor compañía había sido sentarme en aquel viejo sillón que cruje al menor movimiento, mirar por la ventana y respirar el olor de la lluvia al mezclarse con la tierra, porque cada gota parecía susurrar a mi corazón en ruinas un recuerdo de aquellos días hermosos que pasamos juntos, de aquellas dulces charlas mientras regábamos las rosas del jardín. Fue en uno de esos días lluviosos en que una pesada melancolía se apoderaba de mí cuando me convencí de subir al desván polvoriento al que no había puesto un pie en tantos años, con el pretexto de buscar los patucos tejidos a mano que había guardado para el bebé que pronto nacería de mi nieta Clara. Pero en lo más profundo de mi corazón sabía que lo que realmente buscaba era, aunque fuese por un instante, volver a sentir la serena paz del pasado entre los objetos impregnados del aroma de mi madre y de mi padre. Al levantar la pesada tapa del arcón, junto al penetrante olor a naftalina, descubrí que bajo las colchas de seda cuidadosamente dobladas por mi madre y bajo las fotos del servicio militar en las que mi padre posaba orgulloso, se escondía una pequeña caja de madera labrada que jamás había notado antes. En cuanto la vi, sentí que mi corazón olvidaba latir por un instante. Cuando mis manos temblorosas sostuvieron aquella pequeña caja llena de secretos, tuve la certeza de que no era simplemente un objeto de nogal lo que estaba sujetando, sino el peso inimaginable de un secreto capaz de sacudir mi futuro y todo lo que había creído y amado. Y escuché dentro de mí una voz funesta que me advertía que a partir de ese momento mi vida jamás volvería a ser la misma. Con la mente nublada por ese murmullo que me repetía que todas mis certezas y recuerdos se derrumbarían, abrí lentamente la caja, como si estuviera levantando la tapa de una tumba sellada durante siglos, con un miedo inmenso y una curiosidad imposible de reprimir. Lo primero que vieron mis ojos fue un diminuto patuco de lana, descolorido por el paso implacable del tiempo, imposible de encajar en la historia de la familia que siempre había creído tener. Era evidente que pertenecía a un piecillo, y en mi mente comenzaron a agolparse preguntas sin respuesta. Todavía con la sorpresa en el cuerpo, tomé entre mis dedos una fotografía amarillenta en la que me mira una mujer desconocida, con una tristeza tan honda en los ojos que me atravesó el alma, y no pude dejar de preguntarme quién era y qué hacía allí entre las cosas más preciadas de mi madre. Y entonces lo vi. Bajo el retrato de aquella mujer, un sobre sellado y amarillento, con una dedicatoria en la letra temblorosa y familiar de la mujer que me había criado, mi madre de toda la vida, a mi querida hija María. En ese instante comprendí que las líneas que estaba a punto de leer serían la carga más pesada que llevaría conmigo hasta el fin de mis días. Era como si el tiempo se hubiera detenido de golpe y yo me encontrara en la encrucijada más importante de mi existencia: permanecer en la cómoda oscuridad de una mentira dulce y de 75 años, o atravesar, aunque me desgarrara el alma para siempre, la luz despiadada pero honesta de la verdad.
En aquel instante era como si todo el universo hubiera enmudecido y lo único que se oyera fuera el golpeteo de la lluvia sobre el desván y el estruendo de mi corazón entre mis dedos que sostenían aquel papel ajado, porque sabía que cada palabra que estaba a punto de leer destrozaría para siempre mis recuerdos, mi identidad y mis raíces, sin posibilidad de volver a recomponerse. Al leer en la letra conocida y cariñosa de mi madre la frase «No eres de nuestra sangre, hija mía, pero eres de nuestro corazón», sentí que el suelo de madera desaparecía bajo mis pies y que me precipitaba en un abismo sin fin, un vacío en el que no sabía quién era, donde mis recuerdos eran falsos y hasta mis alegrías y mis tristezas estaban edificadas sobre la vida de otros. Según contaba la carta, la mujer del retrato, aquella mirada triste que me traspasaba el alma, era mi verdadera madre, Isabel, que para salvarme de las garras frías de la orfandad y de la desesperación, se había visto obligada a entregar lo más valioso de su vida, una parte de sí misma, a otra mujer, con lágrimas en los ojos. Al descubrirlo, dentro de mí brotó una compasión indescriptible y hacia ese rostro desconocido una nostalgia tan profunda como inexplicable. Una parte de mí sangraba como si hubiera sido traicionada, mientras que la otra se encogía de gratitud al recordar que mi madre Soledad y mi padre Antonio jamás me trataron como alguien ajeno, sino que me criaron con un amor y una entrega tan grandes que velaron cada noche y cada día por mí como si fuese su propia sangre. Entre el dolor de la traición y la tibieza de la gratitud, mi alma quedaba atrapada y desgarrada. Con la carta ardiendo como una brasa entre mis manos y la frase «un pequeño pueblo de la costa mediterránea» resonando en mi cabeza, ya no era ni la hija de mi madre María, ni la única niña de mi padre. Era un alma perdida, que no sabía quién era ni hacia dónde se dirigía, con un pasado borrado en las líneas de una carta y un futuro tan incierto como las olas indomables del Mediterráneo. Mientras los últimos rayos del sol de la tarde iluminaban las partículas de polvo que danzaban en el aire del desván, yo permanecía inmóvil como si hubiera echado raíces en el suelo de madera, sintiendo que, aunque los pájaros anunciaran fuera que la vida seguía su curso, en mi interior el tiempo se había detenido en el preciso instante en que supe aquella verdad. Cada peldaño de la escalera que descendía, la misma que durante tantos años había subido y bajado, me conducía no a la vida familiar que conocía, sino a una casa distinta, levantada con muros de recuerdos callados y secretos nunca revelados. Y al mirar a esos dos rostros sonrientes, a esos dos seres benditos que me habían protegido toda la vida bajo sus alas, lo que sentí en lo más profundo de mi corazón no fue ni ira ni rencor, sino una ternura y una gratitud que me quemaban el pecho al pensar en el peso insoportable que cargaron en silencio todos esos años. Los muebles que hasta hacía unas horas me daban paz, el tic-tac del reloj de pared que marcaba el tiempo, ahora parecían sonreírme con ironía, como si me susurraran el gran secreto que sabían, pero nunca me dijeron, haciéndome sentir sola y huérfana en medio de esas paredes tan familiares. Y en medio de aquel derrumbe interior, las últimas palabras de la carta de mi madre, un pequeño pueblo de la costa mediterránea, brillaban como un faro en la tormenta, mostrándome que mi vida no había comenzado en esa casa,
sino en un lugar desconocido donde sonaban las olas. Y comprendí que quizá para poder escribir el final de mi historia, debía regresar al principio. Bajo el edredón de encaje que mi madre me había bordado con tanto cariño, por primera vez en mi vida me sentí tan sola y tan extraña, mientras mi mente oscilaba como un péndulo doloroso entre los recuerdos de un pasado falso de 75 años y la imagen soñada de una madre que me dio la vida, pero a la que jamás conocí. En el rostro cansado que me devolvía el espejo, en el color de mis ojos, en las manchas de mis manos envejecidas, empecé a buscar, de un modo en que nunca antes lo había hecho, algún rastro de aquella mujer de la fotografía desteñida, de esa madre llamada Isabel, como si en mí hubiera quedado al menos una pequeña huella de su historia, porque para comprender quién era yo, necesitaba saber a quién me parecía. A mi edad, con nadie a mi lado salvo mi bastón, la idea de recorrer las calles de un pueblo costero cuyo nombre ni siquiera conocía, persiguiendo las huellas de un pasado que quizá ya había desaparecido, azotaba mi espíritu con una curiosidad irresistible, pero al mismo tiempo lo aprisionaba con el gélido miedo al fracaso y a la decepción. Sin embargo, cuando comprendí que el último deseo de la madre que me crió, Soledad, no era solo una petición de perdón, sino una plegaria para que yo pudiera hallar la paz sin quedar aplastada por el peso de aquel secreto, entendí que emprender este viaje no era una traición a ellos, sino al contrario, el mayor agradecimiento que podía dar a su amor y a la vida que me regalaron. Cuando, tras la noche más oscura, los primeros rayos del sol iluminaron mi habitación, también se disipó la tormenta interior que me consumía, y decidí que en el otoño de mi vida no me dejaría llevar como una hoja seca por el viento, sino que hundiría mis raíces hasta lo más profundo de la tierra para encontrar mi origen, aunque fuese un camino incierto, pero necesario. Aquel café sencillo que preparaba cada mañana con los mismos gestos de siempre, olía por primera vez de manera distinta, porque no era solo una bebida para despertar a un nuevo día, sino un acto de coraje para un cuerpo cansado que había decidido construir una vida nueva sobre los cimientos de 75 años de existencia. Descubrir que cada letra de esos documentos que me habían dado identidad durante toda mi vida servía en realidad a una mentira tejida con amor, me golpeaba como una bofetada amarga, mostrándome que todo lo que me había constituido se sostenía en un hilo más frágil de lo que jamás había imaginado. En ese instante, en lo más profundo de mi alma, susurré a mis padres, los que me criaron, que lo que estaba a punto de hacer no era un acto de ingratitud hacia el amor único que me habían dado, sino el intento de completar a aquella niña que ellos criaron con tanto cariño, hallando la primera página perdida de mi historia y devolviéndola a su sitio. En el breve momento antes de marcar el frío número del registro civil, sentí con todo mi ser que ese paso era el inicio de un camino sin retorno, que la sencilla pregunta que iba a hacer a esa voz desconocida al otro lado del teléfono podría abrir de par en par todas las puertas que habían permanecido cerradas. Y cuando escuché ese "dígame" en la otra línea, y yo, con voz temblorosa, respondí: busco una partida de nacimiento de hace 75 años, comprendí que no estaba buscando solo un documento del pasado, sino también mi propia verdad, esa que me esperaba en algún rincón desconocido de la costa mediterránea. Bajo el edredón de encaje que mi madre me había bordado con tanto cariño,
Por primera vez en mi vida me sentí tan sola y tan extraña, mientras mi mente oscilaba como un péndulo doloroso entre los recuerdos de un pasado falso de 75 años y la imagen soñada de una madre que me dio la vida, pero a la que jamás conocí. En el rostro cansado que me devolvía el espejo, en el color de mis ojos, en las manchas de mis manos envejecidas, empecé a buscar de un modo en que nunca antes lo había hecho algún rastro de aquella mujer de la fotografía desteñida, de esa madre llamada Isabel, como si en mí hubiera quedado al menos una pequeña huella de su historia, porque para comprender quién era yo, necesitaba saber a quién me parecía. A mi edad, con nadie a mi lado salvo mi bastón, la idea de recorrer las calles de un pueblo costero cuyo nombre ni siquiera conocía, persiguiendo las huellas de un pasado que quizá ya había desaparecido, azotaba mi espíritu con una curiosidad irresistible, pero al mismo tiempo lo aprisionaba con el gélido miedo al fracaso y a la decepción. Sin embargo, cuando comprendí que el último deseo de la madre que me crió, Soledad, no era solo una petición de perdón, sino una plegaria para que yo pudiera hallar la paz sin quedar aplastada por el peso de aquel secreto, entendí que emprender este viaje no era una traición a ellos, sino al contrario, el mayor agradecimiento que podía dar a su amor y a la vida que me regalaron. Cuando, tras la noche más oscura, los primeros rayos del sol iluminaron mi habitación, también se disipó la tormenta interior que me consumía y decidí que en el otoño de mi vida no me dejaría llevar como una hoja seca por el viento, sino que hundiría mis raíces hasta lo más profundo de la tierra para encontrar mi origen, aunque fuese un camino incierto, pero necesario. Aquel café sencillo que preparaba cada mañana con los mismos gestos de siempre, olía por primera vez de manera distinta, porque no era solo una bebida para despertar a un nuevo día, sino un acto de coraje para un cuerpo cansado que había decidido construir una vida nueva sobre los cimientos de 75 años de existencia. Descubrir que cada letra de esos documentos que me habían dado identidad durante toda mi vida servía en realidad a una mentira tejida con amor, me golpeaba como una bofetada amarga, mostrándome que todo lo que me había constituido se sostenía en un hilo más frágil de lo que jamás había imaginado. En ese instante, en lo más profundo de mi alma, susurré a mis padres, los que me criaron, que lo que estaba a punto de hacer no era un acto de ingratitud hacia el amor único que me habían dado, sino el intento de completar a aquella niña que ellos criaron con tanto cariño, hallando la primera página perdida de mi historia y devolviéndola a su sitio. En el breve momento antes de marcar el frío número del registro civil, sentí con todo mi ser que ese paso era el inicio de un camino sin retorno, que la sencilla pregunta que iba a hacer a esa voz desconocida al otro lado del teléfono podría abrir de par en par todas las puertas que habían permanecido cerradas. Y cuando escuché ese «dígame» en la otra línea, y yo con voz temblorosa respondí «busco una partida de nacimiento de hace 75 años», comprendí que no estaba buscando solo un documento del pasado, sino también mi propia verdad, esa que me esperaba en algún rincón desconocido de la costa mediterránea. El sonido simple y metálico de la llave girando en la cerradura resonó en mis oídos como el gong que cerraba el último acto de una vida de 75 años. Y en ese instante comprendí que lo que dejaba atrás no era solo una puerta de madera, sino también a aquella inocente María que había vivido sin conocer la verdad. Entre las risas alegres de los jóvenes que partían de vacaciones,
la prisa de quienes corrían para reencontrarse con sus familias y el ajetreo rutinario de los que iban al trabajo, yo, una anciana que viajaba sola tras el mayor secreto de mi vida, me sentía como un fantasma invisible en medio de la multitud. Cuando las ruedas del autobús comenzaron a girar y a alejarme poco a poco de todo lo que conocía, cada calle y cada edificio que se deslizaba tras la ventana arrancaba también un pedazo de mis recuerdos, convirtiéndome en una pasajera sin nombre, separada de mis raíces y de mi identidad. Al dejar atrás el cemento sofocante de la ciudad y sentir por primera vez la brisa del Mediterráneo cargada de tierra y sal, nació en mí una extraña sensación de familiaridad frente a aquel paisaje desconocido, como si fuese una melodía olvidada por mi sangre, pero recordada por mi alma. Y fue entonces, al ver aquel nombre escrito antaño con una letra temblorosa en un papel y ahora convertido en una señal fría de carretera, cuando la calma expectante que había guardado durante horas se transformó en el miedo asfixiante y la emoción incontenible de estar tan cerca del mayor enfrentamiento de mi vida. Al descender el último escalón del autobús y poner el pie sobre la tierra de plata serena, sentí que no solo concluía un viaje, sino que también cerraba la historia de la antigua María para empezar a escribir en estas tierras a las que pertenecían mis raíces una historia nueva, temblorosa e incierta. La serenidad casi mágica de aquel pequeño pueblo costero, mezclada con el intenso aroma de yodo y jazmín que inundaba el aire, me ofrecía por un lado una paz indescriptible, pero por el otro me recordaba que bajo esa calma se ocultaba una tormenta inmensa y un relato doloroso. Mientras avanzaba por sus callejuelas de piedra, sentía sobre mí la mirada curiosa de sus habitantes, como si cada uno supiera que yo no pertenecía a ese lugar, que había llegado como una forastera en busca de un secreto y que con sus ojos me susurraban: «Las respuestas que buscas no están aquí». Entonces comprendí que lo difícil no era haber llegado hasta Plata Serena, sino encontrar a quién, dónde y cómo dirigir la primera pregunta que rompiera el silencio de 75 años que envolvía al pueblo. En medio de ese océano de incertidumbre, la vista de un modesto letrero que decía hostal me pareció como el faro que guía a un marinero perdido en una tormenta, y entendí que para poder anclar en el puerto oscuro de mi pasado, primero debía hallar un refugio tranquilo para mi presente. En aquel momento, bajo la mirada curiosa pero bondadosa de la anciana dueña del hostal, entré en aquel lugar impregnado del aroma inocente de una infusión hecha al fuego de leña. Trataba de mostrarme como una viajera cansada, pero en lo más profundo de mi alma me sentía como un espía que pesaba cada palabra, guardiana de un secreto peligroso. Cuando me apoyé en las frías barandillas del pequeño balcón y pensé que quizá mi madre Inés, 75 años atrás, había contemplado el mismo mar soñando o llorando ante él, sentí por primera vez que no estaba completamente sola en aquellas tierras desconocidas. Su recuerdo me acompañaba en cada soplo de la brisa salada. Mientras aspiraba el penetrante aroma de la salvia que se elevaba de la taza caliente entre mis manos, comprendí que aquella pregunta inocente que iba a pronunciar, ¿quiénes son los más antiguos de este pueblo?, no era más que una piedra arrojada a lo más profundo de un lago silencioso, sin saber qué podría emerger a la superficie.
Cuando doña Francisca mencionó el nombre de la difunta matrona Salcedo, la partera que había traído al mundo a casi todos los niños de la aldea, y añadió que su hija aún vivía en el barrio viejo, sentí que alguien me tendía la primera cuerda hacia el fondo de aquel pozo oscuro. Era el primer rayo de esperanza y mi corazón estuvo a punto de detenerse. Aquella noche, en la pequeña habitación del hostal de Plata Serena, ya no habitaba en mi mente un pasado incierto ni el rostro desconocido de una madre imaginaria, sino un objetivo claro para el amanecer: llamar a la puerta de la hija de aquella matrona que, aunque no me trajo al mundo, fue la primera en recibirme en él. Esa noche, escuchando las olas dunares pero inquietas del Mediterráneo, repasé miles de preguntas en mi cabeza y ensayé una y otra vez qué palabras serían correctas y cuáles erróneas cuando me encontrara ante aquella desconocida. Dormir ni se me ocurrió. Al día siguiente podía despertar de un sueño de 75 años. Por la mañana, frente al espejo, intentaba no solo arreglar mis ropas, sino también preparar mi espíritu para el gran encuentro. No quería presentarme como alguien que suplicaba, reclamaba o lloraba, sino como una mujer cansada pero digna que buscaba la pieza perdida de su historia. Mientras avanzaba sobre aquellas losas centenarias y atravesaba las callejuelas flanqueadas por casas viejas que parecían susurrarse entre sí, sentía que cada paso me acercaba no solo a la vivienda de la hija de la matrona, sino también a las calles de mi infancia olvidada. Bajo la mirada penetrante de aquella mujer que trataba de adivinar quién era y qué buscaba, hice lo imposible para que mi voz no temblara al preguntar por una dirección tan sencilla. Y comprendí una vez más que, en la persecución de un secreto, cada palabra debía ser medida y que, incluso la pregunta más inocente, podía despertar sospechas. Y entonces, al situarme frente a aquella puerta de madera pintada de verde, entendí que no era simplemente la entrada a una casa, era una apertura a todo mi pasado, y la mano que iba a llamar no tocaría solo la madera, sino también mi mayor esperanza o mi más profundo desengaño. Aquel repiqueteo débil de mis nudillos que resonó en el silencio centenario de la calle no era simplemente llamar a una puerta, sino golpear por primera vez a la entrada de mi propio pasado, cerrado con llave durante 75 años, sin saber qué hallaría adentro, con tanto temor como esperanza. Cuando vi al otro lado de la puerta los ojos cansados pero atentos de aquella anciana que podía haber heredado las manos santas de su madre, las mismas que me recibieron al llegar al mundo, sentí que no estaba frente a una simple mujer, sino ante la memoria viva del pueblo, la guardiana de mis secretos. Cada palabra que salía de mi boca la decía con un tono sereno, como si fuera una viajera en busca de una vieja vecina, mientras en lo más hondo trataba de sofocar el grito desesperado de una huérfana que quería clamar ¿quién era mi madre? Al pronunciar el nombre de mi padre adoptivo y aquella fecha maldita de hace 75 años, vi en los ojos de la anciana un destello fugaz, como una chispa de recuerdo, y esa chispa se convirtió en la primera luz que me salvó de desmoronarme allí mismo, en medio de la oscuridad. Cuando la mujer me dijo pasa,
y abrió la puerta, sentí que no entraba solo en una casa impregnada de alcanfor y recuerdos, sino en la primera habitación de mi propia vida, aquella que nunca me habían contado y que yo jamás había conocido. Ver en las paredes los retratos en blanco y negro de gentes que quizá conocieron a mi madre Inés, que caminaron las mismas calles que ella, me hizo sentir no una simple visitante, sino alguien que rendía cuentas a la historia de una familia a la que sin saberlo había pertenecido. Entregarle a aquella desconocida el viejo sobre amarillento y la fotografía desvalida con la mirada doliente de mi madre, confiando en su compasión y en su memoria, fue como desnudar mi alma por completo, ofreciendo en sus manos el mayor secreto de mi vida. Mientras ella observaba la foto, yo miraba cada arruga que se marcaba en su rostro, cada movimiento de sus cejas, con la ansiedad de una alumna que espera el veredicto en su examen más importante. Sabía que de sus labios podía salir una sola palabra capaz de dejarme para siempre en el vacío o de devolverme la raíz que me faltaba. Cuando por fin doña Carmen habló y me dijo que mi madre no era solo una imagen, sino una mujer de carne y hueso que había sufrido, que había servido en la gran casa de los Hidalgo y que había respirado y llorado en aquel mismo pueblo, la vaga ternura que yo sentía por ella se transformó en un luto real, concreto y desgarrador. Y en ese mismo instante, al oír que mi padre era un marinero y que mi madre había partido tras él hacia una gran ciudad portuaria, y al ver desde la ventana el caserón en ruinas de los Hidalgo, comprendí que mi búsqueda no terminaba allí. Al contrario, acababa de dividirse en dos caminos. Uno me llevaría al silencio de aquella mansión donde quedaron atrapados los sueños de mi madre. El otro me arrastraría hacia el mar embravecido, donde encontraría el rastro de mi padre desconocido. Cuando salí de la casa impregnada de recuerdos de doña Carmen, llevando conmigo un fragmento más de la historia de mi madre, caminé por las calles sombrías de Plata Serena, sintiéndome ya no como una extraña, sino como una parte perdida de aquella tierra, donde cada piedra guardaba la huella de sus pasos y cada esquina conservaba el rastro de sus lágrimas. Hasta entonces había buscado únicamente el rostro doliente de mi madre Inés, pero la repentina aparición de la figura de un padre marinero me reveló que mi historia no pertenecía solo a la tierra, sino también a ese mar infinito y embravecido. En mi alma germinaba a la vez la semilla de una nueva curiosidad y la certeza de que la simple pregunta ¿quién soy?, se volvía cada vez más compleja. Me hallaba en la encrucijada más importante de mi vida. Seguir primero las huellas del dolor de mi madre Inés, atrapadas en los muros silenciosos de aquella mansión en ruinas, o lanzarme tras la quimera de mi padre desconocido en los muelles bulliciosos y caóticos de la gran ciudad portuaria. Pero al mirar los ojos apagados y al mismo tiempo dignos de mi madre en aquella fotografía desvaída, comprendí que antes de izar velas hacia la tormentosa historia del hombre que me engendró, mi deber como hija era inclinarme con respeto ante los recuerdos de aquella casa donde resonaban todavía los gritos silenciosos de mi madre. Aquella noche, contemplando desde la ventana de mi pensión la silueta imponente y melancólica de la casa de los Hidalgo, supe que al día siguiente no cruzaría simplemente la puerta de un edificio antiguo, sino que entraría en las ruinas de los sueños nunca vividos de mi madre y en los orígenes desconocidos de mi propia vida.
Cada paso que me llevaba hacia aquella colina era como ascender no solo por la tierra, sino también por el tiempo. Mientras dejaba atrás el murmullo vivo del pueblo, el aire se llenaba con el susurro inquietante del viento y con los golpes acelerados de mi propio corazón. Sentía que estaba cruzando de un mundo de vivos al mundo de los fantasmas. Cuando finalmente crucé el jardín de la mansión que antaño resonó con risas y música y ahora estaba dominado por la maleza y el silencio, entendí que aquella construcción majestuosa y en ruinas no era otra cosa que una tumba descomunal que había devorado las ilusiones juveniles de mi madre y la vida no vivida que a mí me correspondía. El aire helado y el penetrante olor a moho y descomposición me hicieron sentir en lo más hondo de mi ser la desesperación de mi madre Inés, escondiendo su embarazo y sobreviviendo en el miedo, perdida en medio de una riqueza que se estaba pudriendo. Al dejar atrás el falso resplandor de los salones ostentosos y entrar en el mundo verdadero de mi madre, la cocina de suelo de piedra y la pequeña habitación de servicio con su ventana enrejada, sentí por primera vez de forma tangible la estrechez de su vida y el dolor de sus sueños que se escapaban hacia el mar que ella miraba a través de aquel ventanuco. Y al apoyar mi mano en aquel muro húmedo y frío, comprendí que ya no era solo una anciana persiguiendo un fantasma, sino, aunque fuese 75 años después, una hija que volvía a aquel lugar sagrado y maldito a la vez para entender el sufrimiento de su madre, para despedirse de ella y para reconciliarse con el origen de su propia historia. Al salir de aquella mansión en ruinas, prisión de los recuerdos dolientes de mi madre, sentí que dejaba una parte de mi alma entre aquellos muros fríos para hacerle compañía a su fantasma. Ya me parecía haber cumplido con mi deber filial en esas tierras, haber saldado mi deuda con ella, y por eso creía tener derecho a buscar la otra mitad de mi historia, la más tempestuosa, mi padre. En ese instante, intentando imaginar al hombre marinero que nunca conocí, me preguntaba en qué barcos habría navegado, qué mares lo habrían llevado lejos, y si en una noche de tormenta pensaba más en mi madre o en el océano sin fin. Observando a los hombres que reparaban sus redes, me preguntaba si en mi sangre corría, aunque fuera un grano de sal heredado de él. No tuve valor para confesarle a doña Carmen, aquella mujer sabia y bondadosa, que en una ciudad inmensa me disponía a buscar a un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía, como quien cava un pozo con una aguja. Por eso mis palabras sonaban tan débiles y falsas, pero cuando ella me dijo: si buscas a los viejos marineros, prueba en el Café de los Navegantes, en el mercado central de Valencia, comprendí que aquella excusa frágil me abría en realidad una puerta hacia la esperanza. Las 2 palabras escritas en aquel pedazo de papel no eran ya solo una dirección, sino una brújula que evitaría que me perdiera en aquella ciudad descomunal y aterradora. El primer paso, el primer susurro que me guiaba hacia mi padre anónimo entre millones de personas. Y entonces, al dejar atrás la calma de plata serena, donde se guardaba el pasado doloroso pero conocido de mi madre, para adentrarme en la inmensidad de Valencia, que representaba el porvenir incierto y tempestuoso de mi padre, entendí que ya no corría tras un simple secreto, sino tras un fantasma. Era en realidad el inicio de la parte más difícil de mi historia. Después de la escala humana y casi silenciosa de aquel pueblo, enfrentarme al ruido despiadado de la gran ciudad, al torrente interminable de cuerpos chocando contra mis hombros, me hizo sentir que mi secreto personal, tan frágil y diminuto,
Era insignificante en medio del caos indiferente de esa metrópolis. Al cruzar el arco centenario del mercado central, sentí que no entraba en un simple mercado, sino en un laberinto viviente, un monstruo que respiraba, que mezclaba durante siglos las alegrías, penas, prisas y secretos de millones de almas. En la confusión de aquellas calles y lonjas, mientras seguía mi pequeña dirección como si fuera un mapa del tesoro, me invadió el temor de que aquel café se hubiese desvanecido ya en las páginas polvorientas de la historia. Tras la curiosidad pausada y cálida que hallé en Plata Serena, la prisa indiferente de la gran ciudad me recordó, con un dolor agudo, cuán sola estaba en este mundo y que la carga de mi secreto debía llevarla sin ayuda, completamente en silencio. Y entonces, en medio del bullicio ensordecedor, encontré un patio en calma, donde el tiempo parecía detenido. En su esquina se alzaba la vieja taberna de paredes impregnadas de sal y anís. Comprendí que había encontrado el primer lugar tangible donde seguir el rastro del fantasma de mi padre, el primer puerto en el mar tempestuoso de mi pasado. En aquel instante, cuando crucé el umbral de la taberna, con sus paredes ennegrecidas por la memoria de cientos de barcos y tormentas, y el aire cargado del amargo aroma del café y del humo espeso del tabaco, sentí que no entraba en un simple local, sino en el puerto más íntimo y reservado de un mundo de hombres cerrados y herméticos, al que yo había osado entrar sin permiso. Mientras avanzaba hacia el brasero entre aquellos ancianos, cuyos rostros parecían libros de historia marcados por el sol y la sal del Mediterráneo, cada paso mío cargaba no solo con el peso de mi cuerpo, sino con el de la pregunta imposible que había guardado durante 75 años. En medio de aquel silencio, la débil y temblorosa pregunta que salía de mis labios, ¿hay alguien que recuerde lo más antiguo?, me sonó a mí misma como el grito desesperado de un náufrago que, perdido en alta mar, busca un barco cuyo nombre ni siquiera conoce. Las primeras respuestas, apenas unos gruñidos indiferentes y susurros que hablaban de la profundidad insondable del pasado, me hicieron sentir que aquella pequeña esperanza que me había traído hasta Valencia se derrumbaba, como ya lo había hecho la mansión de Plata Serena, y que el fantasma que buscaba en esta inmensa ciudad quizá nunca había existido. Pero justo en ese momento de desesperanza, una voz serena y firme surgida de la esquina más sombría del lugar me devolvió la luz que creía extinguida. Comprendí que en el fondo de ese mar de recuerdos todavía ardía un faro, un hombre que había visto todas las tormentas y que había decidido no olvidar. Entonces, en medio del murmullo apagado de la taberna, sentí que nos habíamos quedado solos en una isla. Me senté frente a aquel anciano de ojos que reflejaban tanto la calma como la furia del mar, y supe que estaba a punto de escuchar la historia más importante de mi vida. Al poner en sus manos la foto descolorida de mi madre, no le entregaba solo un retrato, sino también la causa de mi vacío, la razón de mi existencia incompleta, confiando mi vida entera a la misericordia de su memoria. Y al ver en su rostro esa mezcla de profunda tristeza y una leve sonrisa arrancada de los escombros del pasado, supe, incluso antes de que pronunciara una sola palabra, que había llegado al puerto correcto, a la memoria correcta. Mi largo y agotador viaje se acercaba al final. Fue entonces cuando de los labios del capitán José salió aquella voz temblorosa que me reveló que mi padre se llamaba Pedro, que no había sido un fantasma, sino un joven ardientemente enamorado de mi madre, que le escribía poemas y compartía sueños con ella,
En ese instante, el vacío de 75 años sin padre comenzó a llenarse por primera vez con un nombre, con una identidad. Pero la breve felicidad de conocer aquel nombre se hizo en pedazos cuando el capitán me contó que Pedro y el barco Estrella habían sido engullidos por las aguas oscuras de una tormenta. Comprendí que había encontrado a mi padre y que al mismo tiempo lo había perdido de nuevo, con el mismo dolor, 75 años más tarde. En aquel instante, cuando comprendí que la tormenta desatada en el Mediterráneo hacía 75 años no solo había engullido al barco Estrella, sino también a mi infancia nunca vivida, a los sueños de un padre que jamás conocí y a la breve esperanza de mi madre Inés, sentí sobre mis hombros el peso insoportable de un duelo que era a la vez nuevo y tan antiguo como un siglo. Cuando el capitán José, con su dedo tembloroso, me señaló a aquel joven sonriente de la fotografía en blanco y negro, un rostro lleno de vida, con una mirada que imaginaba tan azul como el mar, vi por primera vez el rostro de mi padre, y mi corazón se llenó al mismo tiempo con la desgarradora tristeza de no haberlo conocido jamás y con el amargo orgullo de saber que yo era parte de él en este mundo. Mientras guardaba en mi mano la sonrisa de mi padre y en mi corazón la tragedia de su destino, caminaba entre la multitud ensordecedora del mercado de Valencia y comprendí que aquel ruido, aquellos miles de rostros, carecían de sentido frente a mi silencio interior, frente a la soledad infinita de mi propia historia. De pie frente al mar infinito, esa tumba anónima y majestuosa que guardaba sus restos, ya no sentía rabia ni reproche. Sentía, en cambio, respeto y tristeza hacia su corta pero tempestuosa vida y hacia ese amor fugaz pero verdadero que había compartido con mi madre. Y al unir bajo la luz del sol poniente el rostro sonriente de mi padre perdido en el mar y el rostro doliente de mi madre abandonada en tierra firme, comprendí que mi búsqueda había terminado. No había encontrado una familia viva, sino una historia concluida, triste pero completa. Y entendí que yo era la única testigo de aquella historia. Entonces supe que mi deber no era solo descubrir su pasado, sino también darles lo que en vida les fue negado, un encuentro simbólico, unirse al fin gracias a las manos de su hija. En mi segundo y último viaje de regreso a Plata Serena, ya no me movía la curiosidad ingenua ni el miedo de la primera vez. Era una mensajera que llevaba consigo las cenizas de un amor incompleto para devolverlas a la tierra y al mar a los que pertenecían. Aquel caracol marino liso que guardaba en la palma de mi mano parecía un saludo enviado desde la tumba marina de mi padre hacia la tierra solitaria de mi madre. Bajo la sombra de un viejo olivo, con la mansión en ruinas donde ella había servido a un lado y el mar infinito donde él desapareció al otro, me descubrí en el centro de esos dos mundos, única testigo y único juez de su imposible historia. Y cuando uní el mar de mi padre con la tierra de mi madre, realizando con mis propias manos el encuentro que la vida les negó, sentí que al fin se liberaba de mis hombros el peso de 75 años. Comprendí que ya no era prisionera de sus fantasmas tristes, sino dueña de mi propia vida, del tiempo que aún me quedaba. En aquel último viaje en autobús que me devolvía a las calles que siempre consideré mi hogar, ya no quedaba en mí ni el vacío insondable de no saber de dónde venía, ni el frío viento de haber crecido sin padre. Porque ahora yo no era solo hija de la familia que me crió con amor, sino también hija de un amor truncado, de un mar tempestuoso y de una tierra generosa y sacrificada. Por aquella puerta había salido tiempo atrás cargando con el peso de un secreto de toda una vida, confundida y sin saber quién era. Ahora, en cambio,
volvía a entrar por el mismo umbral, llevando en el corazón la historia completa, aunque triste, de mi madre y de mi padre, con mis raíces halladas y gracias a ellas, con mi verdadera identidad recuperada en una paz serena, al colocar el recuerdo de esos dos espíritus heridos que me dieron la vida, junto a la memoria de aquellos dos seres benditos que me protegieron bajo sus alas toda la existencia, sentí por primera vez que mi familia estaba completa. Ya no había en mi corazón sombras de secretos ni de mentiras, sino la riqueza de una vida entretejida con el amor, el sacrificio y el destino de 4 almas distintas. Al tomar en mis manos aquellos diminutos patucos que me habían conducido a este viaje, comprendí que a veces, para abrir una página limpia hacia el futuro, es necesario pasar sin miedo las más polvorientas y oscuras páginas del pasado. Sentada en mi viejo sillón, con todas las tormentas aplacadas, todos los secretos revelados y todas las piezas encajadas, ya no temía a los fantasmas de ayer ni a la incertidumbre del mañana, porque yo, después de 75 años, había regresado por fin a casa, a ese puerto silencioso y seguro que es el alma misma de Rosa.